Así que, hermanos, en este espíritu de adoración, de entrega, de reverencia, estamos en la casa del Señor. Vamos a comenzar este culto en oración. Dios mío, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ahora en tus manos ponemos este culto, que no es más una ofrenda que te estamos entregando a ti. Acéptalo, Dios. Humildemente te la entregamos, porque solo tú eres digno de nuestra alabanza. Dios mío, líbranos de desenfocarnos de tu culto. Ayúdanos a que en este tiempo el Espíritu Santo vibre en nuestros corazones y podamos adorarte en espíritu y en verdad. Guíanos, bendícenos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les pedimos que se unan a nosotros cantando. Nos ponemos en pie y cantamos al Dios que todo lo puede. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible.
compartir este domingo con ustedes. Y quiero que ahí donde ustedes estén, cierren los ojos un momento. Todos venimos a este lugar con 1.000.000 de obstáculos en nuestra mente. 1.000.000 de circunstancias que estamos analizando y 1.000.000 de problemas que probablemente tengamos que enfrentar. Pero en esta mañana, ahí donde tú estás con tus ojos cerrados, te reto a que pongas tus problemas a un lado. Que en este momento tu enfoque sea en esta mañana de estar presente con Jesucristo. Creemos que donde hay más de 2 reunidos en su nombre, ahí también está Él. Así que Jesús está aquí. Que nuestras mentes, nuestros corazones en esta mañana estén dispuestos a compartir con Él en este momento y a darle a Él la alabanza que Él merece. Nuestro pastor decía en esta mañana que nuestro motivo de estar aquí hoy es de ofrecerle un culto a Él. Ahí donde tú estás, pregúntate, ¿por qué estoy aquí hoy? ¿Qué vine yo a hacer en esta mañana en Alcance Miami? ¿Vine simplemente porque es un domingo más y estoy aquí? ¿O vine porque quiero estar en la presencia del Señor? Si tu respuesta es que quieres estar en la presencia del Señor, entonces es nuestra decisión. Es nuestra decisión de poner a un lado todo lo que nos impide estar en la presencia del Señor. Y si en esta mañana te encuentras en este momento donde no sabes si tienes tantas cosas en tu mente que te están atormentando, pídeselo al Señor. Pídele al Señor que te permita ofrecerle a Él un culto que le agrade. Pídele a Él que te despoje de todos los pensamientos que te están impidiendo estar en plenitud con Él aquí hoy. Esta próxima canción que nosotros vamos a estar aquí compartiendo con ustedes es una canción especial. Todas son especiales, pero esta es especial porque dice: mi esperanza está en Jesús. En esta semana hemos tenido tantas cosas que hemos estado experimentando como iglesia. Hemos estado orando por Kevin, hemos estado orando por Alonso, hemos estado orando por mi tío. Hemos visto cómo Dios se ha glorificado en la vida de Ernestico. Pero les puedo decir que todas estas personas están concentradas con la única persona con que tiene una respuesta para ellos, y ese es Jesucristo. Yo compartí en el primer culto acerca de una historia en la Biblia que para mí es una de las más conmovedoras, y lo compartía con Alina, Daniel y Mónica. Hablábamos sobre esto el otro día. Y es sobre la mujer que era estéril y fue a ver a Eliseo. Y cuando esta mujer era estéril, no podía tener hijos, conoció a Eliseo, le ofreció a Eliseo quedarse en su casa porque era una mujer con mucho dinero. Le hizo un cuarto a Eliseo para que tuviera donde quedarse cuando fuera por esa zona. Y Eliseo quiso darle a esta mujer algo que ella no tuviera, y era estéril, y le dio un hijo. Pero al cabo de los años, dice la Biblia que ese hijo se sintió mal, y el papá lo mandó para la casa y murió en las piernas de su mamá. Murió. Y yo siempre me pongo en los pies de esta mujer, en los zapatos de esta mujer. ¿Qué haría yo? Ella tuvo la opción, como tenía mucho dinero, de ir a buscar a alguien que le pudiera dar una sanidad a su hijo, un doctor, un healer, o poder buscar a su marido que estaba también en la casa. Pero esta mujer puso a su hijo en la cama y salió de su casa, y cuando su esposo la paró y le preguntó: ¿a dónde vas? Y le dijo que iba a buscar paz. Y esa mujer se dirigió a buscar a un hombre del Señor, porque ella sabía que su respuesta no iba a venir de ni su marido ni de un doctor. Su respuesta iba a venir del Señor, del hombre de Dios, del cual Dios hablaba a través de él, porque Eliseo tenía una doble porción del Espíritu. En esta mañana quizás tú tienes que buscar una respuesta. Búscala del Señor. Si en esta mañana tú estás afligida, busca la guía del Señor. Si en esta mañana tú tienes que tomar una decisión, busca la guía del Señor. Que en esta mañana nuestro enfoque y nuestra esperanza esté puesta en Jesucristo, que es el único que nos puede dar la respuesta que estamos buscando. En esta mañana cantemos y glorifiquemos el nombre del único que tiene la respuesta, la paz, la sabiduría
para darnos lo que estamos buscando. Confiemos en Él y aclamemos y alabemos su nombre. Cante con nosotros en esta mañana. Mi esperanza está en Jesús.
que todo se está derrumbando, pero tenemos nuestra esperanza en ti. Tenemos nuestros ojos firmes en el Creador, el que hizo todas las cosas perfectas. En ti confiamos, Padre Celestial, y en ti esperamos para nuestra respuesta. Te agradecemos por no abandonarnos, te agradecemos tu fidelidad y te agradecemos, Padre Celestial, por esta esperanza que tenemos en ti. Gracias, Señor. Bendice a nuestro pastor y pon palabra tuya en su boca para que el mensaje que él traiga a nuestra iglesia en esta mañana sea tuyo. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Le damos gracias a Dios por este tiempo en que podemos ahora compartir la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos celebrando el Día de las Madres. ¿Lo recuerdan? Sí. Pero la semana antes pasada estuvimos hablando sobre un personaje único en la Biblia. Un personaje especial, enigmático. Juan el Bautista. Recuerdan, el sermón se tituló Preparando corazones en el desierto. Y estuvo enfocado en el ministerio de Juan el Bautista y específicamente en su predicación. Ubiquémonos, retomemos el hilo de este sermón que va a tener relación con el de hoy. Después de 400 años de silencio, en el que ningún profeta de Dios habló a su pueblo, surgió Juan en el desierto de Judea. Vestido de piel de camello, con un cinturón de cuero en la cintura, comiendo langostas y miel silvestre. Recuerden la langosta. Grillos, como los grillos, saltamontes. Con su pelo largo, a los rockstar, predicando un mensaje que comenzó a movilizar a los judíos de las ciudades al desierto. Un fenómeno nunca antes visto. Y una de las cosas que caracterizaba a Juan era que bautizaba a las personas que venían a él arrepentidas. Por eso le decían Juan el Bautista, porque bautizaba. Y en esencia, él predicaba 2 puntos claves. Número 1, arrepiéntanse, ya. ¿Por qué? Porque el Mesías ya está entre nosotros. Y para poder ser parte de su reino, del reino de los cielos, se necesita un genuino arrepentimiento. El pueblo llevaba siglos esperando la venida del Mesías. Y desde el punto de vista político e histórico, sucedieron varias cosas que alentó al pueblo. Roma estaba subyugando a los israelitas. En ese momento los judíos estaban bajo el yugo romano. Habían subido los taxes. Tristemente los líderes religiosos judíos estaban en componenda con los romanos y no defendían los intereses del pueblo judío. Había corrupción religiosa. Y de pronto surge Juan, dando las buenas nuevas. Ya no era que se iba a demorar el Mesías, era de que ya estaba entre ellos mismos y que en cualquier momento se iba a manifestar. Y por lo tanto había que prepararse ¿cómo? Arrepintiéndose. Ese era el primer punto del mensaje de Juan. El segundo era que él no era el Mesías. Y que para ser salvo había que depositar su fe en Cristo, en el Mesías que iba a venir después de él. Porque él iba a bautizar para arrepentimiento con agua. Era un simbolismo. Pero el Mesías que venía detrás de él y de que él se consideraba que no era digno ni siquiera de llevar su calzado,
iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. En otras palabras, era tan poderoso el mensaje que el Mesías iba a traer, que aquel que lo aceptara iba a ser sellado por el Espíritu Santo para salvación eterna. Pero aquel que lo rechazara iba a ser juzgado por el fuego eterno, condenado para siempre en el infierno. Y bien, Juan estuvo alrededor de 6 meses predicando este mensaje impopular. Porque habíamos visto hace 2 semanas que cuando usted insta a las personas a arrepentirse de sus pecados, en sentido general eso no le gusta a la gente. A nadie le gusta que alguien venga y le diga lo que tiene que hacer. Y menos cuando estás enfrentándolo con su pecado. Esa es la historia de la humanidad. Hasta el día de hoy sucede igual. Por eso la gente no quiere aceptar a Cristo. Porque quieren seguir en sus andanzas, en sus pecados. Y no están dispuestos a arrepentirse, a cambiar, a volverse a Dios, que era la frase que utilizaban los profetas en el Antiguo Testamento cuando querían llamar al arrepentimiento. Sin embargo, a pesar de ser un mensaje tan impopular, Juan cada día era más popular y la gente venía a él. Y habíamos visto hace 2 semanas atrás que a qué se debía este fenómeno. A que Juan era un hombre íntegro, diferente a los líderes religiosos de la época, que decían una cosa y hacían otra. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes, eran unos parlanchines, eran unos hipócritas que decían una cosa pero no la cumplían. Pero Juan era diferente. Juan vivía lo que predicaba y era una persona íntegra, humilde, apartado de este mundo, de las riquezas y de las distracciones de este mundo, sirviendo constantemente a Dios en un lugar tan inhóspito como el desierto. Pues bien, a pesar de este mensaje tan popular y de que miles de personas iban a su encuentro, la gente comenzó a preguntarse algo. Bueno, ¿y cuándo por fin se va a manifestar el Mesías? Llevamos meses escuchando a Juan de que está entre nosotros y que se va a manifestar y que debemos arrepentirnos para estar preparados. Pero ¿cuándo sucederá? ¿Cuándo sucederá? ¿Cuándo se manifestará públicamente el Mesías del que viene hablando Juan? Si nosotros hubiéramos estado en aquella época dentro de la multitud que escuchaba a Juan, yo estoy seguro que también nos hubiéramos hecho la misma pregunta. ¿Verdad que nos gusta que nos cumplan la promesa? Cuando usted le promete algo a alguien y pasa el tiempo y usted no cumple, la persona, aunque no se lo diga a usted, piensa, caramba, ¿y cuándo será que Ricardo va a cumplir lo que me prometió? ¿Se lo habrá olvidado? ¿Será mentira? ¿Lo habrá hecho para manipularme? Pues bien, hoy vamos a estar predicando sobre este momento tan esperado por el pueblo judío. He titulado este sermón Un bautismo diferente pero necesario. Vamos a orar. Dios mío, gracias por este tiempo. Te pedimos ahora que tú nos hables a través de tu palabra y que podamos ser receptivos a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Los invito a buscar en sus Biblias el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Mateo 3, versículos del 13 al 17. Y si usted tiene una Reina Valera de 60, posiblemente diga un subtítulo, Bautismo de Jesús. Uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Desde niño nos enseñan esta historia. Pero hoy queremos profundizar en ella y buscar algunas enseñanzas que a lo mejor durante años le hemos pasado por encima. Dice así este pasaje. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Estamos en presencia, queridos hermanos, de un hecho trascendental para la humanidad, el bautismo de Cristo. ¿Cuántos alguna vez habían escuchado o habían leído sobre esto? Levanten la mano. Casi todos. El que lleva algún tiempo en el Evangelio ha escuchado mucho sobre este pasaje. Y miren, es interesante porque esta es la única ocasión que la Biblia narra que Juan, el Bautista, y Cristo se encontraron cara a cara. Eran parientes, quizás eran primo hermano, primo segundo. Lo cierto es que la Biblia dice que Elizabeth, la mamá de Juan, el Bautista, y María, la mamá de Cristo, eran ¿qué cosas? Parientas. ¿Recuerdan que estuvieron 3 meses juntas cuando estaban embarazadas? Eso lo estuvimos viendo hace 2 semanas también. Pero lo cierto es que es la única vez en la Biblia que se narra un encuentro entre ellos. Después, cuando Juan estuvo preso, se estuvo comunicando a través de sus discípulos con Cristo, pero cara a cara, frente a frente, nunca se narra en la Biblia. Algunos creen que incluso fue la primera y la única vez, esto es especulación, pero hay motivos para creerlo, que se vieron ellos cara a cara. Y les digo por qué. Cuando Cristo nació, ¿dónde nació? A ver, geografía, ¿en qué lugar? En Belén, de Judea. Después que nació y estuvo un tiempo ahí, porque cuando los magos llegaron del oriente, ya Cristo llevaba meses que había nacido. Algunos creen que tenía alrededor de 2 años. Recuerden que Herodes precisamente mandó a matar a los niños menores de 2 años, sacando más o menos un cálculo de acuerdo a la conversación que había tenido con los magos. ¿Y a dónde viajó Cristo con su familia, con sus padres, después que estuvo en Belén? ¿Lo recuerdan? ¿A dónde fue a vivir? A Egipto. Se le apareció un ángel y le dijo, huyan porque al niño lo quieren matar. Por eso Cristo escapó de la matanza que hubo en Belén y en sus alrededores. Estuvo en Egipto un tiempo y cuando regresó, también indicado por un ángel, ¿para dónde regresó a vivir Cristo con su familia? ¿Para qué lugar? ¿Tienen miedo escénico? ¿Para dónde? Nazaret. ¿Sí o no? Y ahí vivió hasta los 30 años. En la norteña aldea de Nazaret, en Galilea, en la región de Galilea, al norte. Sin embargo, Juan tuvo una niñez y una adolescencia y también juventud diferente, en un lugar diferente. Habíamos hablado hace 2 semanas de que lo único que se conoce de la vida de la infancia de Juan, ¿cuál fue? Que fue llevado y criado en el desierto. Y a los 30 años, cuando Dios se lo indicó, comenzó su ministerio de predicación y bautismo, que duró alrededor de 6 meses. Quizás este momento del bautismo de Cristo, quizás, no se dice en la Biblia, pero vuelvo a repetir, hay razones fuertes para creerlo, fue la única vez que Juan y Cristo se encontraron. Al menos es la única vez que se narra en la Biblia un encuentro entre ellos. Pero hay una pregunta que aflora aquí. Cristo yendo ante Juan a bautizarse. Habíamos visto que el bautismo era símbolo de ¿qué? El bautismo de Juan era símbolo de ¿qué? De arrepentimiento. La gente venía ante él, entre otras cosas, confesaba primero sus pecados, se arrepentían y como símbolo público de ese arrepentimiento se bautizaban. ¿Sí o no? Pero se bautizaban porque tenían pecados de los que se habían arrepentido. Y mi pregunta es, si Cristo es el Hijo de Dios, sin pecado, perfecto, puro y santo, ¿para qué se iba a bautizar? Buena pregunta, ¿eh? ¿Para qué se iba a bautizar? De hecho, esa misma pregunta fue la que se hizo Juan. Acabamos de leer que cuando Cristo se aparece de pronto a donde estaba Juan, Juan le dijo, tú aquí. ¿Cómo es posible que tú siendo el Mesías, perfecto y sin pecado, vengas ante mí que soy pecador para que yo te bautice? No, esto tiene que ser al revés. Tú eres el que tienes que bautizarme a mí. De alguna manera me recuerda a la historia cuando Cristo quiso lavar los pies a los discípulos. ¿Se acuerdan que Pedro no quiso? ¿Qué dijo Pedro? No, hombre, no. Usted no me lava los pies, yo le lavo los pies a usted porque usted es mayor que yo. Pero Cristo había venido a este mundo a servir y no para ser servido. Y resulta que Cristo le da una respuesta a Juan bien convincente, a tal punto que dice la Biblia que Juan se convenció y lo dejó tranquilo y cumplió lo que Cristo le pidió. Dice Mateo 3:15, pero Jesús le respondió a Juan,
deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En otras palabras, Cristo le quiso decir a Juan, óyeme, tiene que ser así porque Dios lo ha establecido. Seamos obedientes. Así de simple. Y como tanto Cristo como Juan eran totalmente obedientes, entonces Juan bautizó a Cristo. Y hoy precisamente la esencia de este sermón está enfocado en 3 razones por las que Cristo vino ante Juan para ser bautizado, aún siendo él sin pecado. Hay 3 motivos específicos por los que Cristo, siendo Dios y sin necesidad de ser bautizado aparentemente para arrepentimiento, porque él no tiene pecado, ni tuvo pecado, ni tendrá. Hay 3 razones específicas por las que él vino a Juan para ser bautizado. La primera de ellas, y es bueno que lo tengamos bien claro, era avalar el ministerio de Juan el Bautista. Darle crédito. Dice Mateo 3:13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mire, Juan venía preparando el corazón de las personas que iban a entregarse al Mesías. Estaba preparando los caminos del Mesías. Él era el precursor. La famosa voz que clama en el desierto de la que hablaba Isaías, ¿lo recuerdan? Era Juan. Le estaba abriendo el concierto espiritual a Cristo. Por alrededor de 6 meses estuvo predicando, proclamando su mensaje de arrepentimiento. Y la gente daba por cierto lo que él decía. Por eso acudía a él. Lo tenían como profeta. Sin embargo, aun cuando la gente daba crédito a su ministerio, la única manera de comprobar la veracidad de las palabras de Juan, ¿cuál era? Que se cumpliera lo que él había profetizado. ¿Ustedes saben qué concepto tenían los judíos sobre los falsos profetas? ¿Cómo debían actuar con ellos? Lo encontramos en Deuteronomio 18, 20 al 22. Dice así, palabras de Dios al pueblo. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. ¿Y saben cómo moría? Apedreado. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Miren la respuesta, que es sencilla. Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, por lo tanto, no le temas. Ya Juan llevaba unos meses hablando de que el Mesías vendría, de que está entre nosotros, de que hay que arrepentirse, de que estén preparados para el reino que va a instaurar. Pero la gente comenzó a desesperarse. Venían a él por miles, sentían que Juan les hablaba la verdad, pero ¿cuándo iba a manifestarse el Mesías? La única manera de darle crédito a Juan, a su ministerio y a su mensaje, era que el Mesías se manifestara públicamente. Y eso fue lo que sucedió con el bautismo. Cuando Cristo vino ante Juan, acreditó el ministerio de Juan. Fíjense, Cristo pudo apelar a su título de Mesías para haberle dicho a Juan, Juan, ¿sabes qué? Yo estoy muy cómodo aquí en Nazaret, ven tú, los 100 kilómetros que hay entre distancia, entre donde tú estás y donde estoy yo, ven tú, porque yo soy el Mesías, tú eres simplemente un siervo mío, tú eres el que me estás preparando el camino, tú eres una voz que clama en el desierto, tú eres simplemente un heraldo, un precursor de mi reino. Por lo tanto, ven al norte tú y aquí me bautizas, hacemos la iniciación y públicamente me revelo ante todo el mundo. Pero eso no sucedió. Cristo humildemente viajó esos 100 kilómetros hacia el desierto de Judea, dejando atrás la carpintería que fue su centro de trabajo por varios años, allá en Nazaret, y vino a Juan humildemente. Así de sencillo. Pero además llama la atención que Cristo escogió a Juan el Bautista en el desierto para presentar públicamente su ministerio, para darse a conocer al pueblo judío, en vez de ir a Jerusalén
En vez de ir a Jerusalén, al templo, que era el lugar de adoración, a donde estaban los líderes religiosos, donde había miles de personas. Se supone que el Hijo de Dios, el Mesías, debía estar donde, en la capital religiosa de ese momento de la nación, y ahí darse a conocer, es lo que todo el mundo soñaba. Pero no, Cristo fue a donde estaba Juan. Y de esta manera dio a entender a la gente que Juan era quien dijo ser, el precursor del Mesías, el encargado de preparar los caminos de Cristo. Y resulta que el gran momento ya había llegado. De esta forma, el ministerio de Juan iba a comenzar a mermar, como bien él lo había dicho. Recuerden que él había dicho, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Porque en realidad quien iba a salvar a la humanidad no era Juan, era Cristo. Juan de alguna manera simbólica le entregó el batón a Cristo. ¿Han visto las competencias, las carreras de relevo? ¿Cómo funciona? La carrera de 4x100, por ejemplo. 100 metros, 4 personas corriendo 100 metros. La manera de que la carrera se avale y sea efectiva y alguien pueda ganar, hay que hacer entrega de batón. Uno va corriendo con un batón y cuando llega el relevo se lo entrega. Bueno, de alguna manera simbólica, Juan le está entregando el batón a Cristo. Porque era Cristo el Mesías que estaban esperando ellos. Sí, hermano, Cristo vino ante Juan para ser bautizado, entre otras cosas, para avalar y demostrar que Juan era quien decía ser. Y que Dios estaba en control de todo, que el ministerio de Juan era parte del plan redentor para la humanidad, que ahora Cristo iba a continuar y a terminar la obra que Juan estaba anunciando por 6 meses antes. Y eso hizo que entonces las personas volcaran su mirada a Cristo, el Mesías del que Juan estuvo meses hablando. ¿Qué importancia tiene esto? Pero en segundo lugar, hay una segunda razón por la que Cristo vino ante Juan para ser bautizado. ¿Y saben cuál fue? Identificarse con los pecadores a los que iba a salvar. Miren lo que dice Juan 3, 14 y 15. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan le dejó. Cristo necesitaba interactuar, necesitaba ser reconocido por los mismos pecadores a los que él vino a salvar. Así de sencillo. Miren, ya había dicho que Cristo viajó alrededor de 100 kilómetros desde Nazaret, allá en Galilea, hasta Juan, para ser bautizado. Ubiquémonos en tiempo y espacio, aquella época. Usted ahora camina media milla y usted está como agotado, sudado. Ay, necesito Gatorade. Rápido. Ay, estos zapatos qué incómodos son. En la época de Cristo no había Gatorade. No habían zapaticos Skechers cómodos por dentro. Eran unas sandalias duras y de piel. Tampoco se usaban medias para protegerse de los pies. La tierra, el polvo del camino, las piedras, la incomodidad, el calor del desierto. ¿Qué ibas a comer por el camino durante 100 kilómetros? ¿Qué agua ibas a tomar? Todo eso debías llevarlo encima. Corrías el riesgo de que por el camino te atacaran los ladrones. ¿Se acuerdan la parábola del samaritano? ¿Qué le pasó al hombre de la parábola? Lo asaltaron unos ladrones. Era muy común eso en aquella época. Cristo viajó desde Nazaret, en Galilea, 100 kilómetros a encontrarse con Juan, para identificarse con los pecadores. Y déjenme decirle, Galilea no era cualquier cosa. No, pero no para bien, para mal. Galilea era una región que quedaba al norte, que era limítrofe con las naciones paganas. ¿Y saben qué? Los judíos, sobre todo los que vivían cerca de la ciudad de Jerusalén, totalmente se la pasaban hablando mal de los galileos, los repudiaban. Porque los galileos tenían fama de haber mezclado sus costumbres y sus hábitos con las naciones paganas con las que eran limítrofes. Por eso se le llama muchas veces en la Biblia Galilea de los gentiles. ¿Han escuchado esa frase alguna vez? Era porque se habían mezclado muchas costumbres. Como estaban tan cerca en la frontera con esas naciones paganas, llegaron a
no a la manera de los samaritanos, pero los galileos eran como unas especies de judíos de segunda clase, mal vistos por el resto. Y Cristo se le conocía como el Galileo. De hecho, ¿recuerdan aquel famoso encuentro entre Nicodemo y el Sanedrín? Nicodemo había ido una noche a ver a Cristo, había hablado con él. Nicodemo era un gran doctor de la ley, un maestro venerado, pertenecía al Sanedrín, que era el consejo de ancianos de los judíos, casi todo compuesto por fariseos y escribas. Pero Nicodemo, cuando se entrevistó aquella noche con Cristo, sintió algo especial. Empezó a darse cuenta que Cristo era el Mesías. Y en un momento determinado, en que estaban tramando apresar a Cristo y no pudieron, rápidamente Nicodemo salió en su defensa. Ahí, entre el Sanedrín, entre los líderes. ¿Y saben cuál fue la respuesta dura de los líderes judíos? Chico, ya que tú defiendes tanto a Cristo, ¿será que tú eres Galileo también? Qué mala fama tenía Galilea. Pero aquello no quedó ahí. Escudriña y ve, le dijeron, que de Galilea no ha salido ni un solo profeta. En otras palabras, ¿tú no te das cuenta que ese Cristo es un mezquino, es un bajo, un miserable? Que mira dónde vive, en Galilea, de donde no ha salido ni un solo profeta. Tan desastrosa y tan maldita es esa región que de ahí no ha salido un profeta. Por cierto, esto era mentira. Esta gente estaba tan cegada en su odio visceral contra Cristo que en primer lugar no se dieron cuenta que Cristo no había nacido en Galilea. Él habrá vivido en Galilea, pero Cristo había nacido en Belén de Judea, donde decía las Escrituras que iban a ser el Mesías, ¿sí o no? Y de Judea, por cierto, y de Belén específicamente, era el rey David, que tanto veneraban los judíos. Pero además de esto, tampoco se habían percatado de algo. Tantas escrituras que conocían y tan sabiondos que eran. Déjenme dar un dato curioso. Según ellos, ningún profeta había salido de Galilea. Pues bueno, el profeta Jonás y el profeta Nahum eran galileos. Así de perversos son las personas que quieren combatir a Cristo a toda costa. Pero lo cierto es que Galilea tenía mala fama. Y ahora aguántese bien de los asientos. Si mala fama tenía Galilea para los judíos, imagínense, la aldea de Nazaret tenía mala fama dentro de los galileos. Transportémonos ahora mismo a nuestros pueblos de origen o a nuestras ciudades de origen. Caminemos por las calles asfaltadas de nuestras aldeas. Matas de mango, cañaverales, mosquitos, baches, polvo, qué sé yo. Algunos dirán, no, yo soy de Cienfuegos, ya no había polvo. Me parece, algunos diciendo eso. No, yo era de La Habana, yo era de La Habana. No sé de qué se ríe Fide, tiene la careta puesta ahí para que no lo vean. Y ahora trate de ubicarse en el barrio más malo de su pueblo o de su ciudad de origen. Ese barrio donde nadie quería vivir, donde la policía a lo mejor no entraba, donde siempre había un machetazo, una puñalada, donde la loma del machete, ¿no? Donde vivía Michael. Fíjense, un reparto, sí, he oído hablar de él. Imagínense, bueno, llevándolo al plano de Galilea, Nazaret era esa aldea de la que nadie quería ser parte. Los nazarenos tenían fama de ser personas toscas, brutas, malas. Por lo tanto, cuando usted escuchaba que a Cristo le decían el Galileo o el Nazareno, ¿saben una cosa? No era para reconocer dónde vivía, sino era en tono despectivo. ¿Has escuchado esto alguna vez? El balsero este. ¿Has escuchado eso alguna vez? Hay personas que te lo dicen de cariño, otros te lo dicen despectivamente. Así sería, llevándolo al plano actual. Cristo no ocultó que era de Galilea. Cristo no ocultó que era de Nazaret, que vivió en Nazaret.
Porque Él vino a identificarse con los pecadores. Y sin tener que hacerlo como uno más, se puso en la fila para ser bautizado por Juan. ¿Qué clase de humildad? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Él teniendo toda la autoridad para que se hubiera celebrado como nunca una fiesta a nivel mundial, porque Él estaba revelándose al público como el Mesías prometido. Cristo se hizo hombre. Dice Filipenses 2 que abandonó su gloria divina, no su divinidad, no dejó de ser Dios nunca, pero su gloria divina la abandonó, se vació de ella y por amor a los pecadores con los que se identificó, se hizo hombre y vino a morar entre ellos para morir y poder entonces rescatarlos del infierno, darles salvación. Su bautismo fue el primer paso para su misión redentora. Su bautismo apuntaba indudablemente a la cruz, que era su final paso. Él iba a llevar los pecados, nuestros pecados en la cruz, como representante de todos aquellos que depositen su fe en Él. Esto lo encontramos en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado. Sí, hermanos, Cristo fue ante Juan para bautizarse, para identificarse también con los pecadores. Él no quería vivir en otra galaxia. Él vino a relacionarse con esos pecadores, a vivir entre ellos, a sufrir entre ellos, a morir por ellos, para poder garantizarles vida eterna. Y por último, Cristo vino ante Juan para ser bautizado, para anunciar al mundo que Él era el Mesías. Llegó el momento de darse a conocer públicamente. Llegó el momento de que la gente entendiera que lo que Juan estaba diciendo era verdad, era cierto, 100%. Dice Mateo 3, 16 y 17, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos les fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mientras miles de personas acudieron a Juan para ser bautizados y después que se bautizaban no pasaba nada, cuando Cristo, que había estado hasta ese momento en el anonimato ahí dentro de la multitud, llegó y se presentó ante Juan, sucedió un acontecimiento único. La revelación más grande de la Trinidad que se narra en la Biblia. Hay una doctrina en teología que se llama el modalismo o la doctrina modalista. Son personas que creen que Dios es uno, pero que se revela de tres formas diferentes. A veces como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo. Por supuesto, esto es una doctrina falsa. Y precisamente este pasaje refuta totalmente esta doctrina. ¿Por qué? Porque a la misma vez se hicieron presentes, se hicieron palpables las tres personas de la Trinidad. El Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo sobre él en forma de paloma y Dios desde el cielo hablando de manera audible a la congregación. ¿Qué les parece? Aunque hay otros pasajes en la Biblia que hablan de la Trinidad, por ejemplo, cuando estudiamos la fórmula bautismal que Cristo mismo le dice a sus discípulos, ahí al final de los evangelios, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí se hace mención de la Trinidad. Hay otros pasajes en los que se hace también mención de la Trinidad. Por ejemplo, con la bendición apostólica, que casi siempre se da al final de la cena. Pero en este pasaje, la Trinidad se revela de una manera especial a todos los que estaban ahí.
sucedieron 3 cosas claves. Número 1, dice la Biblia que los cielos fueron abiertos. Se abrieron los cielos. Fíjense, la versión Reina Valera que nosotros leímos así lo traduce. Los cielos fueron abiertos. Y esa palabra que se traduce como abiertos en el griego original es la palabra esquizo. Que la mejor traducción, ¿saben cuál sería? Rasgado. Rasgado. Como cuando usted rasga un papel. Y esto da una noción un poco más intensa de este pasaje. Cuando usted abre algo, generalmente puede cerrarlo. Y todo está igual. Usted abre una puerta y después la cierra, quedó todo bien. Pero cuando usted rasga un papel, por ejemplo, ¿verdad que ya ese papel quedó roto para siempre? Ya es diferente. ¿Y saben cuándo es la única vez que aparte de en este pasaje se utiliza esta palabra esquizo? En el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Cristo murió y el velo del templo se rajó? Significando que Dios había abierto a través de Jesucristo su comunión a la humanidad. Pues bien, esto tenía un simbolismo muy parecido. Más bien se puede traducir como que en ese momento en que Cristo sale de ser bautizado del agua, estaba todavía chorreando agua ahí dentro del río Jordán, y de pronto se rasgaron los cielos, se rompieron los cielos de una manera especial. Y esto tenía un significado. Los cielos cerrados eran desde el Antiguo Testamento una señal de la ira y de la desaprobación de Dios hacia la humanidad, en contra de la humanidad por su pecado. Es como si Dios no escuchara debido al pecado. El cielo estaba cerrado. Pero ahora se rajaron los cielos. Se abrieron los cielos porque después del tiempo de inocencia de Adán, jamás había existido un hombre en la tierra totalmente santo y sin pecado. Y ahí estaba en ese momento siendo bautizado Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. De esta manera, Dios encontró la aprobación que estaba esperando a través de su Hijo, y por eso los cielos fueron rasgados, fueron abiertos. Por primera vez había alguien en este mundo con el que Dios podía tener una comunión perfecta. Jesucristo, su Hijo. Y de esta manera se cumplió un anhelo, una añoranza y a su vez una profecía en Isaías. Leemos Isaías 46:1. Miren lo que el profeta le dice a Dios. Oh, si rompieses los cielos y descendieras. Luce poético esto. Quizás Isaías no calculó, no se imaginó en ese momento, cuando profetizó esto, lo que iba a suceder en el bautismo de Cristo. Se iba a cumplir esto, estas palabras. Los cielos fueron rasgados, fueron abiertos, fueron rotos. Se abrió la comunión entre Dios y la tierra a través de Jesucristo, su Hijo, el Mesías que estaba en ese momento siendo bautizado. Pero todo no quedó ahí. Dice la Biblia que también el Espíritu Santo se manifestó en forma de paloma. Descendió sobre Jesús como paloma. Lucas 3:22 nos aclara mejor, porque algunos creen que más bien este pasaje lo que significa no es tanto que una paloma se posó sobre Cristo, siendo el Espíritu Santo esa revelación, sino que el Espíritu descendió de manera visible con la gracia, la armonía y el estilo con que una paloma lo haría al volar. Pero Lucas nos da un dato un poco más concreto. Cuando leemos este pasaje en la versión que Lucas nos da de los mismos hechos, Lucas 3:22 nos dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Ya ahí nos está dando un dato más específico. Parece indicar que sí, que el Espíritu Santo, tomando forma corporal de paloma, se posó sobre Cristo. Y esta manifestación en forma de paloma, de manera visible, del Espíritu Santo sobre Cristo, reveló el carácter de su ministerio mesiánico. ¿Saben por qué? Porque presentó a Jesús como un siervo manso, humilde, sencillo y obediente como una paloma. Algunos aquí tienen cara de haber criado palomas. Johnny, tú no. Johnny no.
Pero a la gente del campo le encanta. Todavía yo conozco unas cuantas gente en Hialeah que cría palomas en el techo de la casa. Y hace jaulitas de alambre. Increíble. Les encanta criar palomas. La paloma es un ave que transmite ¿qué cosa? Paz. Serenidad. ¿Sí o no? Es símbolo de esto. Bien. De esta manera Cristo transmitía en su ministerio esa paz y esa serenidad, como el de una paloma. Pero además es importante saber algo, hermano. Este Espíritu Santo viniendo sobre Cristo en el bautismo también tiene un significado un poco más profundo. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, cuando un rey o un sacerdote iba a comenzar su ministerio, se destilaba lo siguiente: ungirlo con aceite. El aceite era símbolo precisamente del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y cuando se ungía a un rey o un sacerdote, ¿qué se estaba haciendo? Se estaba dando a conocer públicamente que a partir de ese momento, ese rey o ese sacerdote iban a fungir como tal. Iban a comenzar un ministerio aprobado por Dios. Y precisamente el que el Espíritu Santo en forma de paloma haya venido sobre Cristo, saliendo él de su bautismo, implicaba que el Espíritu Santo estaba ungiendo a Cristo, estaba separándolo para su misión, estaba dándoselo a conocer al pueblo de que Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, comenzaría su ministerio redentor a partir de ese momento. Y todo el mundo que estaba ahí pudo darse cuenta de esto. Miren, se cumplieron de estas palabras, de esta forma las palabras dichas en Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. El día que Cristo se bautizó, esa profecía se cumplió en él. Y más adelante en Lucas, cuando narran el libro de los Hechos, el propio bautismo de Cristo nos deja mucho más claro estas palabras. Vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Eso lo encontramos en Hechos 10:37. Cristo fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo. Y fue una de las manifestaciones trinitarias en ese acontecimiento. Pero además sucedió algo increíble. Dios habló desde ese cielo rajado de manera audible a su Hijo y a los que estaban ahí presentes. Aunque el Señor Jesucristo apareció en medio de los pecadores y se identificó con ellos, el Padre quería dejarle saber a todos los presentes que aún así Cristo no era pecador. Cristo era el Mesías santo, perfecto y puro, y que Él se complacía en Él. Y estas palabras tienen relación con Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Prácticamente las mismas palabras que dijo Dios sobre su Hijo cuando se bautizó. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Los cielos fueron rajados. El Espíritu Santo unge a Cristo como Mesías y el Padre hace una tremenda declaración. Amo a este mi Hijo y me complace lo que hace y lo que hará por la humanidad. A mi mente viene un pasaje muy conocido por nosotros. Y es el pasaje en el que Abraham, en Génesis 22:2, intenta ofrecer a su hijo Isaac. ¿Se acuerdan la historia de Abraham? Dios se le había manifestado y le había dicho: vas a tener un hijo y a través de la descendencia de ese hijo todas las naciones de las reglas de la tierra van a ser bendecidas. Abraham no tenía idea de qué manera iba a suceder esto. Lo menos que se imaginaba era que el Mesías prometido iba a descender de él. Pero para eso Isaac tenía que vivir. ¿Cómo entonces Dios iba a mandar a que lo sacrificara? Era ilógico desde el punto de vista humano. Por eso Abraham fue considerado el hombre de la fe, el padre de la fe.
Porque hizo lo que quizás ninguno de nosotros aquí estaría dispuesto a hacer, sacrificar a nuestro único hijo. Mi pregunta es, ¿cómo se habrá sentido Abraham mientras viajaba con Isaac al monte Moriah para sacrificarlo? ¿Cuántas cosas habrán pasado por su cabeza? ¿Cómo se habrá sentido Abraham cuando ya amarró a su hijo, tomó el cuchillo y se disponía a clavarlo en su corazón? Esos instantes. Los que somos padres podemos imaginar, no queremos ni imaginar eso, ni jugando. Mi pregunta es, ¿y cómo se habrá sentido Dios el día del bautismo de Cristo? Cuando presentó públicamente a su hijo y le dio su aprobación, sabiendo que a su hijo le esperaba la cruz del Calvario 3 años después. De esta manera, a través de este paralelismo, el evangelista lo que quiere hacer, Mateo lo que quiere es transmitirnos la idea de cómo se habrá sentido Dios en ese momento. Nosotros podemos imaginarlo, pero ni remotamente pudiéramos sustituir el dolor que tuvo que haber sentido Dios en su corazón cuando esto sucedió. Porque su Hijo único, santo y perfecto iba a ser crucificado por los pecadores a los que Él vino a salvar. Qué paradoja. Concluyendo, hermanos, no cabe duda de que el bautismo de Cristo fue un hecho trascendental, diferente pero necesario. Diferente porque mientras otras personas venían a bautizarse para mostrar el arrepentimiento de sus pecados, Cristo no tuvo pecados y por lo tanto no tenía de qué arrepentirse. Sin embargo, vino ante Juan. Y necesario porque este bautismo formó parte del plan redentor para la humanidad. Era una pieza fundamental en este plan. ¿Por qué? Porque al venir Cristo a bautizarse, avaló el ministerio de Juan, que llevaba 6 años anunciándolo. Era cierto lo que decía Juan. Juan es un enviado de Dios y este es el Mesías del que hablaba él. Sigamos ahora a este Mesías. Pero además, este bautismo ayudó a Cristo a identificarse con los pecadores a los que vino a salvar. Él no se quedó apartado del mundo. Él no estuvo en otra instancia. Él no llevó a cabo su ministerio por control remoto. Ahí, en persona, sufriendo, llorando, pasando hambre, caminando, viviendo entre las personas. Y de esta manera demostró que era el Mesías. Al ser ungido por el Espíritu Santo en ese día de su bautismo y a ser aprobado por Dios el Padre para su ministerio mesiánico. Lo cierto es, hermanos, que más allá de las enseñanzas que hemos aprendido hoy, es muy válido destacar que Cristo es un ejemplo de consagración personal. ¿Usted quiere imitar a alguien? Muchachitas que son jóvenes y están comenzando ahora, ¿quieren imitar a alguien ustedes? ¿Quieren tener un ejemplo claro a quien seguir? Sigan a Cristo. Adultos que ya no son tan jovencitos, ¿quieren imitar a alguien? ¿Quieren vivir para Dios? Imitemos a Cristo. Cristo es un ejemplo de obediencia al Padre a cualquier precio, aun cuando el costo fuera su propia muerte. ¿Estamos dispuestos a esto? Cristo es un ejemplo de compromiso con el reino de Dios, pues se identificó con los pecadores y con todas las necesidades del reino de Dios, siendo Él Dios. Cristo fue un ejemplo de humillación personal, porque jamás se manifestó ni orgulloso ni altivo, sino humilde y mostrando una actitud de siervo, siendo Él el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por último, fue un ejemplo de una vida experimentada en la plenitud del Espíritu Santo. Imitemos a Cristo. Imitemos a Cristo. Y estoy seguro que si seguimos su ejemplo, también contaremos con la complacencia y la aprobación de Dios, como lo tuvo Cristo el día de su bautismo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué bueno sería que esa fuera la misma opinión que Dios tuviera de nosotros.
Por lo tanto, hermanos, imitemos a Cristo. Imitemos a Cristo para poder ser aprobados por Dios. Vamos a orar. Dios mío, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oh Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, sin nosotros merecerlo. Gracias, oh Señor, porque un día Él ofreció el sacrificio que necesitábamos para reconciliarnos contigo, para relacionarnos contigo, Señor. Ayúdanos a vivir para Cristo, a imitar a Cristo, a predicar a Cristo, Señor. Y que este pasaje de hoy nos recuerde cuán importante es Cristo para nosotros. Ayúdanos a ser humildes como Él y a servirte desde ahora y para siempre. Guíanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Les invitamos a que se pongan en pie. Y terminamos agradeciéndole al Señor por esta canción, por su fidelidad y por estar aquí con nosotros y por mandar a su Hijo Jesucristo sobre todas las cosas para que nosotros pudiéramos tener una vida con Él. Cantamos juntos.
Bien, damos gracias a Dios por este tiempo tan especial en que hemos podido dedicarle este culto a Él. Queremos recordar que este viernes vamos a tener un culto de oración especial dirigido por el hermano Delvis. ¿Es importante orar? Imprescindible. Te estamos invitando a orar juntos como iglesia. Lo necesitamos. Por eso la Biblia dice orar sin cesar. Necesitamos orar. Así que próximo viernes, 8:30 de la noche, estamos aquí orando los adultos. Los jóvenes tendrán su culto, los niños también. O sea, una invitación para toda la familia. Tenemos tantos motivos por los que darle gracias a Dios y también tanto por lo que pedirle. Por eso también hacemos extensivo el reto que desde hace tiempo la iglesia tiene, de que todos los miembros de la iglesia podamos dedicar al menos una hora de oración con Dios. Así como ajustamos nuestro horario para comer, para trabajar, para divertirnos, creo que Dios merece no solo una hora, sino mucho más. Y simplemente estamos exhortando una hora de comunión con Él. Quizás te cueste trabajo, quizás no tienes costumbre de hacerlo, pero yo te puedo garantizar que si empezamos a hacerlo, vamos a necesitar más. Vamos a ver la mano de Él derramarse de una manera especial en nosotros y en la iglesia. Y vamos a sentir la necesidad de seguir orando. También tenemos un reto especial y tiene que ver con el evangelismo. Un programa evangelístico que se llama, un plan evangelístico que se llama Who's You One. ¿Quién es tu uno? Sencillo. Oramos por una persona que no conoce a Cristo, oramos por él un mes y después les ponemos claramente, de manera sencilla, el plan de salvación. Te pregunto, ¿ya tienes tú uno? ¿Estás orando por él? Es una manera sencilla de cumplir la gran comisión. Para eso es la iglesia. Esa es la función. No hacemos nada con estar aquí todos los domingos entre estas cuatro paredes, pasándola bien, escuchando el mensaje y cantando, si luego no salimos a presentar el evangelio de salvación a las personas que se están yendo al infierno sin Cristo. Esa es la verdadera misión de la iglesia. Así que te invito a que te sumes a este plan evangelístico también. Si usted desea ofrendar físicamente cuando termine este culto, puede ir al buzón de las ofrendas y depositarlas ahí. Si desea hacerlo online, vaya a alcancemiami.com, clique en el cartelito de ofrendar y ahí se le explicará qué hacer. Es bien sencillo. Próximo domingo, 10 de la mañana a 12 del día, estaremos celebrando un culto similar a este, donde toda la gloria y la honra es para Dios. Recuerde, hermano, tenemos una misión y es hacer discípulos a todas las naciones. Ahí en el hogar, ahí en tu trabajo, ahí en tu familia, cuando estés de vacaciones, donde quiera que estemos, la luz de Cristo que mora en nosotros debe brillar en medio de la oscuridad y el pecado de este mundo. Terminamos en oración. Dios, gracias por este tiempo tan especial. Esperamos, oh Dios, que te haya gustado este culto, que te haya agradado, porque fue para ti. Señor, sé con nuestra iglesia. No merecemos nada de ti, pero por tu gracia estamos aquí, dispuestos a ser discípulos, a alcanzar a otros para tu reino. Ayúdanos a ser consecuentes con este mensaje y que no solo lo digamos de boca para afuera, que nuestras acciones, que nuestra mente, que nuestra actitud se enfoque en esto, Señor. Te lo suplicamos humildemente, ayúdanos. Somos débiles, pero en ti somos más que vencedores. Te pedimos ahora que sea con Rosy, que el martes va a ser sometida a una cesárea, Señor. Sé con ella, sé con el niño que viene en camino y estará pronto entre nosotros. Bendice también a su familia, oh Señor. Que juntos como iglesia podamos orar por ellos y celebrar también la llegada de este niño que pronto estará aquí. Sé con Alexei, con las niñas también, con Roma y Alexandra, Señor. En fin, te pedimos por ellos, oh Dios. Sé con Ernestico, sé con los niños de nuestra iglesia por los que estamos pidiendo, sé por el resto de los hermanos necesitados y que están en la lista de oración. Sé aún con aquellas cosas que no develamos públicamente, pero que tú conoces que están en nuestros corazones, oh Señor. Pero sobre todas las cosas, haz que cada situación que venga a nuestras vidas nos ayude a acercarnos más a ti, a depender de ti completamente, porque sin ti no somos nada. Ayúdanos a vivir por ti y para ti, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.